empezamos la mesa redonda de instituciones. Y bueno, os daremos una perspectiva de lo que son las instituciones en el sistema educativo y con referencia de las familias. Tendremos a Jorge Jiménez Salas, que es especialista en orientador, de aquí de Málaga. Tendremos a Jorge Bueno Jiménez, de Asadipre. Asadipre es la Asociación Andaluza de Directores y Directoras de Centros Infantil y Educación Primaria. También tendremos a Ana Cobos Cedillo, presidenta de COPOE. COPOE es la Confederación, a ver si lo digo bien, si no me corregís, la Confederación de Organizaciones de Psicopedagogía y Orientación de España, ¿verdad? También tendremos a Noemí Álvarez Bollero, ¿vale?, que es de COPAO, que es el Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Oriental. Y finalmente a nuestro representante de Fundación Avanza, Alberto Flaño Romero, que también nos contará cosas muy interesantes. Bueno, me gustaría empezar con una especie de cita, antes con una pregunta. ¿Quiénes de vosotros, quiénes de ustedes habéis estudiado en Filosofía y Letras o sois filósofos? ¿No hay ninguno? No me lo puedo creer. Antiguamente los maestros, mira, yo sé que hay alguno. Bueno, no hay ningún problema. Os contaré mi cita, que muchas veces me sirve de referencia. No es directamente en el sentido del sistema educativo, me sirve para presentar el formato que vamos a utilizar. En los diálogos de Platón, en su diálogo de Teteto y sobre la ciencia, Sócrates habla de su función como adoctrinador, de sus enseñanzas, por decirlo de alguna manera, y él pone en su piel la figura de lo que era su madre, que era una parturienta. Y hace referencia a que los diálogos, y a través de su dialéctica, él volcaba una serie de inicios de lo que podrían ser unas ideas. Y en ese diálogo, en ese coloquio, se procurara que esa idea aflorara, naciese. No tiene por qué o sí tiene por qué. Lo que sí tiene que ocurrir es que nos haga pensar. En este caso, podríamos tener una referencia de lo que es el sistema institucional, el sistema educativo de los que estamos aquí representados, familias, padres y profesionales, ¿vale?, en relación a lo que nos interesa, las altas capacidades intelectuales. Son necesidades especiales de apoyo educativo. Como muchas veces digo yo, los mayores utilizamos registros para medir las cosas, poner etiquetas, ponemos medias, ponemos estadísticas, y la mayoría de nosotros, de nuestro acervo, en la raza humana, contamos todos, pero los que estamos en la media, quizá seguimos el camino más adecuadamente. Los que por una razón u otra se salen de la media, los que necesitan necesidades específicas, pueden estar en riesgo de exclusión. Muchas veces lo pasan bien, muchas veces lo pasan mal. Esa perspectiva que yo quiero que veáis desde las familias. Los que se salen de la media necesitan atención. Quizá no tienen que ser normalizados, porque ninguno tenemos que ser normalizados y todos somos especiales. Pero están en peligro de exclusión y necesitan tener recursos que desde la asociación os pedimos, y por eso estáis aquí con mucho interés, que creéis, que aumentéis las posibilidades. Es verdad que es difícil dar definiciones, marcar estratos. Para mí, como padre, parto de la base que sois todos unos pedazos de profesionales. Todos sabemos en el sistema en que estamos integrados las carencias y las virtudes que tiene, pero lo creamos todos. Y en ese sentido, pues aquí estamos formándonos y avanzando en un proyecto de difusión, formación y avance, que es el que hemos querido crear desde la asociación. Tendremos unas brevísimas, 5 o 10 minutos de cada uno de los ponentes, que ahora os volveré a repetir su nombre. Nos expondrán su perspectiva desde las instituciones. Yo os he puesto la mía desde las familias. Yo soy catedrático de mi familia, así que con eso me presento a ustedes y les digo mi experiencia y la que conozco de muchos otros en la asociación. Al lado mía tenemos a Jorge Jiménez Salas, que es especialista en altas capacidades del EOE, así que su experiencia es sumamente interesante para nosotros.
Después a Juan Bueno Jiménez, que es director escolar, ya no sé, de ASADIPRE, disculpadme, Asociación Andaluza de Directores y Directoras de Centros Públicos de Educación Infantil y Primaria. A él me ha dicho también, por favor, que diga que él también es profesor del CEIP Andalucía. Es importante porque su experiencia la marca allí. Director, perdonar otra vez. Después viene la presidenta de COPOE, Ana Cobos Cedillo, y después Noemí Álvarez Bollos, que es en representación de COPAO, ¿vale? COPAO es el Colegio Oficial de Psicología y Andalucía Oriental. Y finalmente Fundación Avanza nos dirá su perspectiva en las instituciones, ¿vale? En primer lugar, Jorge Jiménez nos dirá algo sobre las fortalezas y debilidades del plan de actuación y las necesidades que desde su perspectiva, pues él nos va a contar. Gracias. Bueno, agradecer en principio la invitación y dar la enhorabuena a todos los que se han pegado este gran trabajo para que podamos estar todos aquí. Bueno, yo pertenezco a la Delegación de Educación, soy el especialista del equipo de orientación especializado, pero claro, yo soy el que me pilla, el que cada día me encuentro, el que tiene colaboración y tiene interacción con padres, con alumnos, con compañeros de delegación y de la consejería y, por supuesto, con orientadores. Entonces, yo soy el que estoy muchas veces a pie de calle y me encuentro todas esas quejas o todas esas inquietudes e incertidumbres que escucho aquí, las tengo yo a diario y lo que hacemos es intentar canalizar pues hacia dónde y cómo podemos resolver todos estos problemas. Hay un especialista por provincia, como ha dicho Manolo antes, es un esfuerzo enorme, pero claro, es un especialista y también un maestro especialista en la intervención, que es un esfuerzo por parte de la consejería enorme, pero que aún así pues queda mucho camino por recorrer. Hasta ahí está todo bien. Yo puedo corroborar lo que me encuentro yo, voy a empezar por las instituciones, mis compañeros en el equipo técnico y lo que yo me encuentro en la consejería, yo corroboro al 100% de lo que ha dicho Manolo. Me consta que es así, yo lo vivo a diario y además me encuentro apoyado, me encuentro asesorado. Me encuentro que tienen inquietudes, que les gusta lo que hacen y me encuentro simpatía por el tema. Es lo que yo veo. También me encuentro que hay muchísimas cosas que se harían mejor. Pero desde luego yo eso sí lo puedo corroborar. Me encuentro a padres de todo tipo. Yo, cuando generalizas te equivocas, ¿no? Me encuentro a padres que les gusta que etiqueten a su hijo para poder decir en el bloque que su hijo es de altas capacidades, los hay. Y los hay que están tan preocupados por el tema, y esto pasa a ser un problema casi, pues que como ven o interpretan que no se hace lo que ellos creen que debería hacerse en el centro, pues ellos se preparan o se asocian y resulta que en muchísimos casos saben más del tema que los propios orientadores, por supuesto de los maestros. Y eso pues causa problemas, ¿no? Con respecto a los equipos de orientación, pues me encuentro, bueno, que tienen que pasar, se crea un protocolo, un plan de actuación, que como ha dicho Manolo, este plan ya existía de antes. Lo que pasa es que se hace un protocolo para que se hagan visibles todos estos alumnos que no asistían. Ponemos, por decir números, si hace 3 años había en toda Andalucía 200 alumnos, ahora en Málaga hay censados 1.400, pues eso es un esfuerzo por parte de los equipos de orientación enorme. Se ha multiplicado por mucho, por muchísimo. Es un trabajo extra que los orientadores antes no hacían. Y eso debe ser reconocido y ponderado. Y como yo soy orientador, debo decirlo. Me dicen, claro, cuando me dicen mis compañeros, oye, es que esto es una moda ahora, esto que están saliendo ahora como churros. He tenido que hacer este año 6 informes. ¿Y esto cómo es que? Yo le digo, sí, es cierto, y es un esfuerzo enorme lo que has tenido que hacer. Pero ¿qué has hecho durante los últimos 15 años? ¿A cuántos has censado? Porque si éramos 300 y había censado 200 en toda Andalucía, ¿a cuántos tocamos? Eso hay que verlo también, hay que ponerse la mano en el pecho. También la mitad de mis compañeros, nosotros somos psicólogos o pedagogos. Resulta que los pedagogos le hacen pasar un informe psicopedagógico con unas pruebas a las cuales ellos no estudiaron en la facultad. En pedagogía no se daba el WIS. No solamente no se daba, sino que se lo tenían prohibido pasarlo. Y ahora dice que lo tienes que pasar. El WIS, que por cierto, estas pruebas tienen un precio al cual el presupuesto no tenemos. No puedo decir cuántas pruebas hay en el equipo especializado para altas capacidades, pero no llegan a la decena.
no llegan a la decencia. Entonces, claro, cuando yo veo ahí enumerados las pruebas que existen, digo, ya existir existen, pero si no las tenemos en el especializado, ¿quién las tiene? Tenemos que ir, es complicado, ¿no? Y por otro lado tengo los maestros, con los maestros que son los que yo echo de menos. Él ha preguntado antes, ¿cuántos maestros hay aquí? Maestros que no sean padres de alumnos de altas capacidades. ¿Podéis levantar la mano? Bueno, muchos más de los que yo... Me alegra saberlo. Me alegra. ¿Y hay inspectores? Vaya. ¿Quién es el encargado de que esto se cumpla? Vaya. Bueno, será que como se han podido apuntar 300, de los 300 que se han querido apuntar y no han podido, debe estar el servicio de inspección. Supongo. Antes decía un padre, oiga, ¿esto cómo se sanciona? A los que no cumplen esto, ¿cómo se sanciona? Y Manolo, yo creo que con magnífico criterio decía, no es el camino. No es el camino sancionar. Si vamos a encabritar, por no decir otro vocabulario, si vamos a encabritar al que se tiene que encargar de llevar esto a cabo con nuestros hijos, mal vamos. Eso es cierto, pero es tan cierto como que algo tendremos que hacer. Y ese algo supone que el orientador es el encargado del seguimiento en el centro, pero el encargado de que si son correctas las actuaciones que se está haciendo con el alumno. Pero es el jefe de estudios el encargado de que se cumpla. Y si no, que se lleve a cabo, eso debe ponerse en conocimiento del servicio de inspección. Y esto de ordenación educativa. Por ejemplo, yo me encuentro, debo decirlo, me sabe mal porque están aquí mis jefes, espero tener la oportunidad de seguir hablando con ustedes después de esto, que no me cesen, pero yo he hecho un censo y resulta que de los 18 zonas de EOE que tenemos en Málaga, hay algunas zonas donde hay muchos colegios y varios institutos donde no hay ni un niño de alta capacidad, ni uno solo. No voy a decir aquí zonas, pero no hay ni uno. Es más, me encuentro con zonas que hay niños hasta primaria, pero cuando llegan a secundaria desaparecen del censo, han desaparecido. Con eso habría que hacer algo. No llamar, yo no estoy de acuerdo, no creo que sería una buena medida, llamar al orientador y decir, vamos a ver qué pasa, tienes un centro de 600 alumnos, no hay ni uno, estarán todos en el de al lado. Algo habría que hacer, se pueden hacer cosas. Es verdad que hemos recorrido un camino, pero todavía podemos hacer cosas con los pocos recursos de que disponemos. Y eso es una queja generalizada. Después el tema al que yo me dedico muchas veces es la mediación. Oiga, es que yo creo que es de alta capacidad el alumno, soy su padre, y el orientador dice, no, es que yo las pruebas, aquí me quedo con el screening, yo voy a mediar. Con lo cual, lo que suele pasar es que o se enfada el orientador si le doy la razón al padre, o se enfada el padre si le doy la razón al orientador, o lo que más se me da, lo que más me encontraba es que se enfadan los dos. Algo debemos hacer en este sentido. Entonces, por terminar y dejarle las fortalezas, en mi opinión, y esto está documentado, es un buen marco legal y nosotros tenemos un buen marco legal, yo creo en Andalucía, que está siendo, como ya se ha comentado, está siendo afinado y va a salir un marco legal mucho mejor. Los modelos y experiencias de éxito, Andalucía, nos ponemos la mano en el pecho, pues somos la comunidad número 14 en iniciar un programa de actuación de altas capacidades. El 14, amigos. Eso tiene ventajas e inconvenientes. Inconvenientes que somos de los últimos, hay 17, si no somos menos de aquí a poco. La ventaja es que sabemos qué ha tenido éxito en otras comunidades. Podemos copiarlo. Podemos copiar lo que va bien. Podemos copiar lo que va bien. Crece el número de profesores y orientadores comprometidos. Cada día me encuentro más. Cada día me encuentro más profesores que me dicen, dame algo, dime algo. Y muchos más orientadores. Yo creo que los orientadores estamos empezando ya a saber discriminar y a saber hacer los informes psicopedagógicos, aunque algunos me encuentro todavía que, en fin, necesitan mejorar, como las notas. Pero yo lo que he hecho más de menos es la intervención. En mi opinión, aquí, vamos a ver, voy a poner un símil porque soy docente y voy a ir terminando. Si yo quiero hacer una casa, pongamos que soy un cliente, y quiero hacer una casa, pongamos que la casa es mi hijo, y yo tengo un buen arquitecto, tengo un buen terreno, me conozco la normativa, tengo unas herramientas, tengo una retroexcavadora del 256, pero no tengo el maestro de obra y no tengo el albañil, que es lo que aquí me falta, y tengo más albañiles de lo que veo, porque hay más maestros de lo que yo me creía. Me alegro. Pero es que esto debe ir dedicado a los maestros y a los maestros de obra, el servicio de inspección. A mí me llama uno, no quiero decir muchos ejemplos porque ya lo han puesto mis compañeros delante, me llama una compañera y me dice, mira, tengo 6 censados, pero es que este pueblo es de 3.000 habitantes. A mí me parece que 6 son muchos. Entonces lo voy a dejar en 3.
Digo, mira, esto no me parece correcto. Dice, bueno, pues se va a poner el inspector. El inspector dice que sí, que a él le parece correcto, que eso es así. Yo le pregunto a mi coordinadora del equipo de orientación, oye, ¿a qué inspector me puedo yo dirigir para decirle que no me parece correcto lo que me ha dicho ni la orientadora, no es así, ni el inspector? Y me dice, pues a ese inspector. Digo, bien chico, pues con esto está dicho todo, ¿no? Yo creo que el servicio de inspección debería estar muy presente en esto. Me parece magnífica la creación. Tenemos que ir a por los profesores. Los profesores no se apuntan al CEP. Los profesores no se... Es que hemos creado 30 cursos si los profesores no se apuntan. Entre nosotros, vamos a ver, me dice usted, me congela el sueldo hace 6 años, me quita la extraordinaria, me aumenta la ratio. Antes si tenía un alumno discapacitado me quitaba 3, ahora no me lo quita. Me aumenta las horas lectivas con el alumno. Antes tenía 2 horitas para preparar la biblioteca o el viaje de fin de estudio. Ahora lo tengo de dedicación directa. Y quiere usted encima que le dedique tiempo a los pocos que iban bien. ¿Por qué tendría yo que hacerlo? ¿Por qué gano yo con eso? Aquí todos ganan, pero ¿qué gana el maestro? Hay que reconocérselo de alguna manera, o en tiempo, o en reconocimiento, o en mérito, o en dinero. Si no, ¿por qué habrían de hacerlo? Es que aquí estamos hablando de niños y de instituciones, pero ¿qué pasa con el albañil? El impulso de las asociaciones es claramente una fortaleza. Ellos son los que hacen cambiar la ley y los que hacen que estemos aquí. Si los padres no se asociaran, probablemente no estaríamos. El reto de la atención a la diversidad es el reto del siglo XXI, está claro, pero no las nuevas tecnologías, las nuevas metodologías. A mí me parece el síndrome Fray Luis de León. El maestro llega y dice, como decíamos ayer, oiga, es que han pasado 30 años, es que se ha descubierto el genoma del cerebro. Y usted da las clases igual que hace 30 años. Sí, pero ahora dejo sacar la tablet, que antes no. Eso no son nuevas tecnologías, es la nueva metodología. Los prejuicios ante lo nuevo. Termino recordando una frase de Henry George. Da igual que diga el nombre, como nadie sabe quién es. Aquí decimos gente que no sabemos ni quién es, pero bueno, Henry George es un economista estadounidense, dice o decía, toda idea nueva pasa inevitablemente por 3 fases. Primero es ridícula, segundo es peligrosa y por último todos la sabían. Nosotros hemos pasado por la fase que los maestros decían, esto es el mismo perro con diferente collar. Ahora estamos en la fase peligrosa, los padres saben más que nosotros, nos vamos a tener que poner las pilas porque aprietan. En general. Y por último, y ojalá lleguemos a eso, ojalá podamos decir todos, yo lo sabía y yo lo aplico, ojalá, pero no solamente por el niño, porque es un crimen no hacerlo, aunque no tengamos el reconocimiento, es un crimen no hacerlo, es por egoísmo. ¿Quién nos va a pagar a nosotros cuando nos jubilemos? Si no es los alumnos que... ¿Quién nos lo va a pagar? ¿Cómo se nos van tantos talentos fuera de España? Es un crimen no tratarlo. Gracias. Juan Bueno Jiménez recoge el testigo y además creo que muy adecuadamente nos va a hablar de la dirección escolar y cómo organiza esta serie de retos que muy bien nos han explicado hace un momento. Bueno, en primer lugar quiero agradecer el ofrecimiento de la posibilidad de venir aquí a la organización de esta jornada. Y bueno, yo me debato un poco entre una breve presentación entre lo que es lo real y lo deseable. Ahí sí quiero seguir. Sí soy profesor, sí soy director en un colegio público, en el CEIF Andalucía de Fuengirola, y para que no se me olvide nada y como vamos muy rápido lo he apuntado y me vaya a permitir que lo lea fugazmente. De todas formas ya dejaré mis conclusiones, mis apuntes a la organización. Creemos que las dificultades para la gestión del talento no las tiene solo la escuela. Toda una sociedad parece ignorarlo. Busquemos, por tanto, en nosotros mismos encontrar ese tipo de soluciones. Desde nuestra pertinaz insistencia en no destacar, permanecer en la sombra de la media estadística, de aquel que se mueve, no cuenta. Es todo un camino recorrido socialmente y que tiene unos defectos evidentes y unos efectos devastadores. Hay un principio básico que en el que nos marcamos, estoy hablando de principio, que es mantener la alta expectativa de todo el alumnado del centro. Para ello hay que cambiar el signo de la profecía y no solamente de la escuela, sino en la sociedad. La gente con talento diversa puede decir lo que piensa críticamente. Evitar también, como otro principio que nosotros recogemos, o por lo menos intentamos recoger en nuestros
en nuestra asociación es evitar los prejuicios y la desinformación del profesorado y también, de algún modo, las limitaciones propias de una métrica estadística muy rigurosa de los orientadores y orientadoras. Alguno más es conseguir también una máxima presencia y visibilidad de todos los niños y niñas con necesidad educativa de apoyo específico y, por tanto, también de las personas con altas capacidades. Como quinto principio, creo que hay que alcanzar una total sensibilidad de las direcciones escolares y por eso estoy aquí y me comprometo a llevarlo a los asociados, que son 1000 en toda Andalucía, y permanecer curioso ante la diversidad escolar de nuestra aula. Queremos unas direcciones atentas que frecuentan y fatigan soluciones y caminos no trillados a los problemas de siempre. Bueno, ¿y esto cómo se lleva a cabo en la práctica y organización escolar? Entendemos que se puede hacer del siguiente modo y doy aproximadamente 14 ideas. La primera es que la escuela debe estar organizada y preparada para no despreciar el talento, lo ocurrente, el error y la incertidumbre, la tentativa y el riesgo intelectual y afectivo de sus escolares. Me atrevería a decir que deberá estar dispuesta para afrontar la disrupción e incluso la insolencia intelectual. Y entronco con la cita de Jorge diciendo que Bertrand Russell también decía que no temas ser extravagante en tus ideas, pues todas las ideas ahora aceptadas fueron en su día extravagantes. Como segundo punto, es fundamental no conformarse y ser espíritu crítico y contradictorio. Para ello habría que buscar la personalidad diferente, con aquellas aristas que no entrañan más comodidad ni siquiera para el profesorado, obviamente, pero sin nuestra compañía, para un desarrollo emocional sano sería imposible. Creemos que hemos de hacer de la escuela el marco idóneo para construir proyectos vitales y de transformación social. Por tanto, hay que detectar la alta capacidad, pero sin velos, ni prejuicios, ni límites. Una vez pasada la criba, el screening que se llama en inglés, proponer a los escolares retos y tareas complejas, enriqueciendo un currículum que puede ser parecido para todos, porque así es más fácil también para la programación del profesorado, pero abordable en distintos grados de ejecución y desarrollo. Por ejemplo, para aquellos niños y niñas con altas capacidades, sustentar el programa escolar en diseños que profundicen con esmero en los contenidos y tareas y se valga de estrategias como la tutorización, la mediación escolar y la ayuda solidaria del semejante. En definitiva, proyectos que combinen el pleno desarrollo de la capacidad intelectual con el aprendizaje y el servicio a los demás. Poner también como base metodológica el aprendizaje por proyectos vitales y cargados de emociones profundas para realizarlo. De talleres de creatividad lingüística, de proyectos y tareas donde se siga el método científico. Tenemos un problema, nos hacemos preguntas, planteamos con incertidumbre y creatividad hipótesis para resolverlo. Buscamos información, lo probamos con modelos y experiencias, extraemos las conclusiones pertinentes y finalmente lo presentamos. Plantear una educación también expandida mediante las tecnologías de la comunicación y el aprendizaje y nutrir los programas escolares de actividad compleja y rica dentro del mismo sistema o fuera de él. Normalmente el niño que habla o se mueve es un niño o una niña que piensa y que forja su voluntad con ese movimiento temprano y con ella el cambio y la transformación social. A veces los maestros opinan que un niño que habla o que se mueve puede ser un fastidio en la clase, por eso lo digo. Los moldes escolares no encajan a veces con la diversidad de nuestras aulas, por tanto hay que procurar no encorsetarse y actuar con suma flexibilidad. Habría que exigir el aumento de los recursos, ya se ha hecho, y promocionar el voluntariado social en los centros educativos para atender convenientemente tanta diversidad escolar como se nos presenta. Por tanto, hay que ser un poco indulgentes con esos maestros que están atajando continuamente problemas y no solamente los de vuestros hijos o de vuestros alumnos. Sí que habría también que fomentar y formar al profesorado en habilidades emocionales y con el hecho de convivir cómodamente con la discrepancia y la incertidumbre de métodos e ideas. Usar la atención plena como técnica y modo de vida que ayuda a centrar tareas y objetivos. Ya veo que mañana hay un taller de esto y procuraré no perdérmelo. Y otra cosa, el modelo de escuelas aceleradas, que en Estados Unidos tenía mucho predicamento y tiene, y que parece que no tiene nada que ver con las prisas ni con el aprendizaje profundo y riguroso. Nos propone generar unos centros educativos que no se resignen independientemente de la extracción social de su alumnado y de sus escolares y que de alguna manera no desfallezcan ante el desaliento o la excusa. ¿Qué pasa con las familias? A nuestro modo de ver, los padres podemos ser un problema adicional
solamente si en lugar de insuflar aliento y respeto a la persona con alta capacidad, proyectamos nuestros más íntimos deseos en la vida de nuestros hijos e hijas. ¿Y qué pasa con la inclusión en una escuela? Las personas con altas capacidades entendemos que deben formarse en la solidaridad y en la compasión, y no en la exclusión que los aleje de su responsabilidad social, que los enroque de algún modo en una suerte de reserva o espacio protegido. Finalmente, y para contradecir a aquel director de UNIES de excelencia que sugirió a sus jóvenes mantenerse al margen del amor, propongo una pedagogía del amor y del respeto, y que los niños y niñas con altas capacidades también puedan enamorarse, tener una vida plena de emociones conscientes, y que haya que regar, y que hay que regar, por cierto, con afecto y compañía, pero no solamente de los maestros o de las direcciones, sino de toda la comunidad educativa y social. Esto es lo que quería decir, y como lo quería decir clarito, lo he escrito y lo he transmitido. Muchas gracias. Ana Cobos Cedillo, somos, bueno, yo en mi rama, aunque no tiene que ver con la educación, somos todos profesionales, pero ahora creo que empieza el turno de los profesionales en psicología, que nos dirán su perspectiva y nos hablarán, que nos hablen ellos mismos, que será lo mejor, y que nos cuenten las necesidades que tienen y las habilidades que poseen seguro. Pues muchas... ¿Sí funciona? Sí. Muchas gracias por facilitarme estar aquí, por contar con la presencia de COPOE, que es una entidad colaboradora de las jornadas, y tenemos que felicitar a la organización porque esto es un auténtico éxito y estamos de verdad muy contentos de que esto sea así. Ojalá de verdad en la próxima pues no se quede nadie fuera porque está muy bien. Pues la COPOE es la Confederación de Organizaciones de Psicopedagogía y Orientación de España. La constituimos 22 organizaciones de toda España y estas 22 organizaciones agrupan a pues unos 3.000 orientadores profesionales de la orientación de toda España, ¿no? Están representadas 14 de las 17 comunidades autónomas y además pues incluso la ciudad autónoma de Ceuta y organizaciones también de tipo pues autonómico y de tipo también nacional y universitario. Bueno, los orientadores y orientadoras nos dedicamos, pues nos hemos asociado, estamos unidos porque tenemos un convencimiento en que la orientación educativa puede servir para mejorar la calidad del sistema educativo. Por eso pues trabajamos en coordinación, en colaboración con entidades, con el Ministerio de Educación, con las consejerías y estamos en esto, pues ya digo, desde hace 9 años trabajando duro, organizando mucha formación y con esta idea de que estemos siempre coordinados. Hay un compañero que siempre dice que la orientación se dedica a la Santísima Trinidad. Tenemos 3 pilares fundamentales de trabajo, que son la orientación profesional y vocacional. Ahí los orientadores trabajamos duro, especialmente en estos tiempos donde el desempleo juvenil es pues una lacra muy lamentable. Y ahí estamos, los orientadores, intentando trabajar en esta línea del proyecto de vida y de futuro y el espíritu emprendedor y todas estas cosas que pueden intentar mejorar la expectativa profesional de nuestros jóvenes. Otro pilar fundamental, el segundo, sería la acción tutorial. Y ahí estamos los orientadores trabajando en el asesoramiento para una mejor calidad de vida del alumnado y de la sociedad en un futuro. Por ejemplo, trabajamos en educación para la salud, en convivencia, en prevención de conflictos o gestión de conflictos, de inteligencia emocional, que ha hablado también Juan de la atención plena. En esta línea estamos los orientadores también. Y el tercer pilar es la atención a la diversidad, que es pues trabajar con un censo que está muy bien planteado. Me refiero a un censo porque está muy bien organizado por la Consejería en Andalucía, con 4 categorías. Y aquí nosotros los orientadores trabajamos, somos pieza clave porque somos los profesionales responsables de identificar las necesidades específicas de apoyo educativo, que son 4.
La compensación educativa, todo lo relacionado con personas con dificultades por su entorno sociofamiliar, socioeconómico. La segunda sería las dificultades de aprendizaje, una cuestión muy preocupante porque está, yo entiendo, directamente relacionado con este 20 y tantos % de población que fracasa en lo escolar y que además abandona prematuramente el sistema educativo. Ahí tenemos dificultades de aprendizaje, decía, las necesidades educativas especiales, directamente relacionado con la discapacidad. Nosotros, los orientadores y orientadoras, no hacemos el diagnóstico clínico, pero sí de la discapacidad, pero sí hacemos el diagnóstico psicopedagógico. Esto es importante de que lo tengáis en cuenta, especialmente los padres, porque lo que no está registrado no existe, y si un alumno podemos decir que tiene dificultades o que tiene incluso una pequeña discapacidad intelectual, si no está registrado no sirve, y esto no existe, y esto no generaría medidas de atención a la diversidad, con lo cual también pues quedaría relegado de la atención educativa que necesita. Y la cuarta necesidad específica de apoyo educativo son las altas capacidades intelectuales. Y aquí pues parece que fuera un nuevo campo, como decía Jorge, pero no lo es nuevo, porque han estado, las altas capacidades siempre han estado ahí y siempre hemos podido verlas, ¿no? Gracias al protocolo, es cierto, ayer comentaba Reme del equipo técnico de Granada, gracias al protocolo es cierto que ahora estamos dando más visibilidad, pero siempre han estado ahí. Recuerdo con especial cariño a Yolanda Escuder, cuando hace muchos años ya tuvimos una entrevista y como orientadora, ¿te recuerdas? Y veíamos cómo es posible hacer que sin protocolo evaluar a todos los niños cuando entran al inicio de una etapa, para poder valorar si estamos ante cualquier dificultad. Me decía compañera Susana Trujillo, que también es una práctica habitual. O sea, yo entiendo que nosotros los orientadores no podemos trabajar a demanda de que hay un problema, mírame al niño, que te dice el jefe de estudios, el director, ¿no?, el tutor. Hay un problema, mírame al niño, sino que debemos anticiparnos e intentar hacer una criba inicial con esa de todo el alumnado, ¿no? Como decía ayer Tourón, todos los alumnos pueden tener algún tipo de necesidad y todos tienen ese derecho a ser atendido, ¿no? Ese derecho, y por parte del sistema educativo esa obligación, ¿no? Claro, cuando nos ponemos a trabajar en este sentido, pues tenemos dificultades, ¿no? Y las dificultades que solemos tener son, pues, por ejemplo, de inicio, ¿no? Hay quien te dice que las altas capacidades no existen, como yo no creo en el tarot, ¿no? Pues una cosa así, eso existe todavía en las aulas. También hay quienes consideran que, por ejemplo, en entornos sociales con deprivación sociocultural, no existen las altas capacidades, ¿no? Yo le he oído eso varias veces. Oye, en este entorno, ¿aquí cómo va a haber altas capacidades? Y aquí esto está muy mal. Pues eso es una falacia, es un falso mito. También, cuando nos hemos puesto a intervenir, que ahora hablaremos de la intervención, que entiendo que la intervención es el gran reto que tenemos en las altas capacidades, creo que sí. Cuando yo misma me he sentado a ver un caso de altas capacidades con el equipo educativo, hay profesores que te dicen, bueno, pues si tiene altas capacidades, pues que estudie más. Entonces, se le deja sin guía ninguna. Acordaros ayer de Tourón, decía, ¿no? Podemos tener la capacidad, pero hay que tener esa guía, esa ayuda, ¿no? Que hubiera sido, Indurain no hubiera tenido el palmarés que tuvo si no hubiera tenido maestros, si no hubiera tenido alguien que lo hubiera guiado. Tenemos dificultades también porque se entiende que altas capacidades está directamente relacionada con buenas calificaciones. Esto es un mito y cuesta mucho trabajo que el profesorado entienda que las altas capacidades pueden a veces ser consecuencia o estar relacionadas con un fracaso escolar. Y luego también recuerdo una vez que hablaba con Lola García Román, una maestra a la que yo admiro con
pasión, de la comorbilidad. Por ejemplo, yo he visto casos de altas capacidades con TDAH y el profesorado solo ve el TDAH. Y, por ejemplo, esto creo que puede estar sesgando los screening de los tutores de primaria. Entiendo que quizás hay que darle una vuelta al tema de los screening. Aprovecho que están aquí los compañeros de la consejería porque creo que se puede perder un porcentaje justamente por eso, ¿no? Por todos estos mitos que pululan por aquí, ¿no? Los orientadores y orientadoras, aún así, seguimos en la lucha por identificar y por intervenir en altas capacidades intelectuales. Comparto con Jorge lo que dice de la ilusión que encontramos en los compañeros. Los orientadores somos gente que los sábados y los domingos nos vamos a hacer congresos y seguimos, somos gente que estamos por seguir estudiando y sí, las altas capacidades nos preocupan y nos ocupan. Y bueno, y nosotros trabajamos en la identificación y somos ahora mismo en todo el proceso de altas capacidades. Nos necesitamos mutuamente, las asociaciones de padres de alumnado con altas capacidades, nos necesitamos mutuamente con los orientadores porque somos quienes identificamos al alumnado y gestionamos para el programa Mentorac, un éxito de la Universidad de Málaga, por cierto. Somos quienes orientamos al profesorado para los programas de enriquecimiento, quienes orientamos en las adaptaciones curriculares, junto con el profesorado. Tenemos que estar ahí también en los informes de flexibilización. Todo esto, decíamos, unido a la identificación. Por todo ello, por todos estos tres pilares de la orientación que decía que son cada vez tienen mayor relevancia en conseguir un mundo mejor, y porque es tan importante que las altas capacidades intelectuales no se pierdan, que aprovechemos los talentos para construir un mundo mejor, que no se desperdicie nada, que le podamos plantar cara a esa conclusión de PISA que dice que no trabajamos suficientemente en España la excelencia, que se pierde. Por todo ello, pues necesitamos estar coordinados, las familias, el sistema educativo, dentro de él los profesionales de la orientación, y que entre todos también hagamos muy visible yo no voy a citar a un autor, voy a citar un dicho de la UNESCO. La UNESCO siempre dice que la ratio adecuada para poder hacer bien este trabajo de la orientación es de 250 alumnos por orientador. Ahora mismo en Andalucía superamos el número de 1000 y que es aproximadamente el similar de toda España, salvo en las comunidades muy pequeñas donde francamente está mucho mejor. Y este es un objetivo común que tenemos que perseguir. Necesitamos tener pues un refuerzo en más profesionales de la orientación precisamente para hacer este trabajo, porque nos encanta, porque estamos convencidos de que con ello podemos contribuir al sistema educativo de la mano de vosotros, de las familias y del mundo, porque estamos aquí para construir un mundo mejor, como decía. Muchas gracias. A continuación, Noemí Álvarez nos va a indicar un poco más concretamente la implicación que tienen los psicólogos en el área que nos interesa. Muy buenas tardes a todos. Valerosas horas para estar aquí hablando y captar la atención. O sea que enhorabuena por eso. Enhorabuena a la organización de las jornadas. Me parece que esto ha sido todo un éxito, y también me parece que es todo un éxito para el mundo de la alta capacidad que en unas jornadas como esta haya mucha gente que no haya tenido plaza para poder venir de la mucha inquietud que está generando este tema. Doble enhorabuena. Bueno, yo soy psicóloga, soy colegiada del colegio de aquí de psicólogos de Andalucía Oriental. Me dedico a la práctica privada en el grueso del trabajo que hago, y lo que quería exponer es un poco las inquietudes que los psicólogos que trabajamos en las consultas privadas, o los psicólogos que trabajamos en la pública, en la sanidad pública, nos estamos encontrando con este tema. Hay varias inquietudes, porque sobre todo nos encontramos con que hay muchos mitos que nos siguen llegando a consulta. Hay mitos que llegan a consulta a veces en forma de diagnóstico,
y eso para un psicólogo infantil es muy preocupante. Si hay un pediatra o hay algún otro profesional, incluso a veces algunos padres, que están convencidos de que su hijo arrastra una patología y el profesional sanitario que se pone frente a ello no tiene la sensibilidad o no tiene los conocimientos sobre estos temas, a veces lo que podemos hacer es aumentar cierta estigmatización o aumentar un falso rumor que puede acabar siendo totalmente destructivo para los menores. Por lo cual, yo personalmente considero que la formación en altas capacidades que todos los psicólogos deberían de tener no es solo el saber qué significa tener altas capacidades, como entendiéndolas como aquello que resuelve en ciertos test, que de alguna forma la impresión que parece que nos llevamos de la carrera, sino que considero que realmente tiene que haber una sensibilización sobre cómo son las personas con altas capacidades, cómo son los rasgos de personalidad y cómo son las características que tienen estos niños y estos adultos, porque también vienen a consulta adultos. Si no conozco el tema, como decía, corremos un riesgo grave y es que estemos etiquetando como patológicos cosas que no son patológicas, sino que forman parte de la personalidad y de la idiosincrasia de las personas que están acudiendo a consulta. Que haya esta sensibilidad no quiere decir que todos los psicólogos necesiten formarse en ser expertos en altas capacidades y puedan realizar informes de valoración estupendos, porque puede haber equipos de orientación o equipos privados que se encarguen de hacer esto estupendamente bien, pero sí que como psicólogo yo sepa por lo menos discernir qué me estoy encontrando. Es muy común, supongo que todos habremos escuchado hablar alguna vez de situaciones en las que llegan niños aparentemente hiperactivos a consulta y al final son niños que lo que tienen es mucha curiosidad, que como sabéis también es un rasgo típico de los niños con altas capacidades. Pero no solo eso, porque también llegan niños que cuando tratan de explicarle a sus profesores el que no están de acuerdo con una idea, también nos pueden llegar como niños muy rebeldes. Yo recuerdo, me vais a permitir, recuerdo un caso que hace años me llevaba a consulta sobre un niño muy agresivo, ¿no? Era un niño de 5 años. Primero, cuando etiquetamos a un niño con 5 años ya de entrada como muy agresivo, para mí ya se le está marcando un camino sobre qué se espera de ese niño y ya comienza a ser algo que me preocupa. Aún así, cuando empezamos el trabajo con este menor, lo que pudimos ver es que era un niño con altas capacidades y que los comportamientos disruptivos o muy agresivos, como lo consideraba la profesora y los padres del menor, se debían a que había mucho tiempo en el que se estaba aburriendo en clase, a grandes males, a grandes remedios. Trabajamos con la profesora y la verdad es que estuvo muy abierta a intentar hacer cosas nuevas. Lo que mejor funcionó de todo lo que hicimos con el niño al final fue darle tareas para que estuviera más entretenido. Fue una actuación con un niño de 5 años puntual que quitó la agresividad que los padres traían a consulta. Por lo cual, podemos estar hablando de temas muy graves, podemos estar hablando también de trastornos obsesivos, de esa forma de pensar mucho, darle muchas vueltas a la idea, que cuando viene a consulta también pueden venir como un trastorno. Es que este niño piensa demasiado, es que esa forma de ver las cosas y... Si miramos el DSM-4, el 5, que sabéis que es el manual de diagnóstico por el que nos regimos los psicólogos, efectivamente hay ciertos síntomas que de alguna forma pueden parecerse, pero que no son patológicos en este tipo de niños. Por desgracia también nos encontramos con niños que están sufriendo acoso en el colegio y cuando vamos a intervenir con esos niños, lo que ellos nos comentan es que son raros. Y ahora, por ejemplo, en consulta estamos trabajando con una niña que dice yo soy rara y me gusta serlo, pero parece que a todos los demás no. Y por ello está recibiendo un trato de acoso en el colegio. Yo creo que si nos llega a consulta cualquier caso, si tenemos la oportunidad de detectar, es una oportunidad fantástica. Yo se lo digo a todos los compañeros. Es importantísimo que si tenemos la suerte de estar ahí, podamos aprovecharla. Porque además, claro, imaginaos la diferencia en esta niña, en el autoconcepto de esta niña que siempre se ha visto diferente, rara y que considera que por ello de alguna forma es
es incluso digna de recibir acoso cuando se le hace una evaluación y se le dice tienes altas capacidades. Ese autoconcepto varía y varía enormemente. No solo lo estamos viendo con los niños, porque ¿qué pasa con los adultos? Hay muchas veces que nos llegan adultos a consulta igual, con mucha dificultad de autoconcepto, por ejemplo, con mucha sensación de soy raro, de soy diferente, con mucha sensación, incluso con mucha sintomatología a veces, incluso de corte depresivo. Llevo toda la vida escuchando que sí, pasa igual, incluso cuando trabajamos con adultos, porque sí hay, de alguna manera, los psicólogos infantiles puede que tengan esa costumbre de pasar esos screenings y que sí puedan detectar algo más. Los psicólogos que trabajan con adultos rara vez se plantean que el adulto pueda tener altas capacidades y si lo tienen, qué tipo de implicación puede tener en el diagnóstico posterior o a veces incluso para quitar ese diagnóstico, para quitar esa idea de que viene una persona con una patología. También nos encontramos situaciones que están implicadas con la alta capacidad en la terapia familiar. Muchas veces hay padres que están teniendo dificultad para poner determinados límites a sus hijos o están teniendo dificultad para manejar situaciones y se debe a la propia proyección. Son padres que primero han sido niños con altas capacidades que probablemente no se han detectado, bueno, probablemente la mayor parte de los casos no han sido detectados y que además ahora se encuentran con que esa sensibilidad, por ejemplo, que presentan estos niños, ellos no quieren cortarla. Pero claro, a veces eso sabéis que como padres no suele funcionar muy bien, ese tipo de proyecciones. Bueno, sin duda, todo el tema de los informes también es otra inquietud que los psicólogos también nos planteamos. Encontramos, bueno, yo me encontraba incluso volantes de pediatras que me ponían, este niño tiene altas capacidades, con muy buena voluntad, yo siempre lo digo, el que te pone algo así en un papel, ese médico ha echado muy buena voluntad en ese momento. Pero claro, en la práctica no hay una validez a que un pediatra te pueda escribir que la persona tiene, que a veces es una confusión que los padres traen, ¿no? El pediatra me ha dicho que el niño tiene altas capacidades y tú le dices, ¿y qué tipo de valoración ha hecho? Me dice, se ha quedado un ratito hablando con el niño. Claro, no se puede hacer supongo que todos los que estamos aquí lo sabemos, pero a veces está bien que entre los propios profesionales tengamos claro que podemos preguntar más allá, que no pasa nada si a veces cuando hay padres que te traen un papelito del pediatra que te dice que el niño pueda tener un trastorno obsesivo-compulsivo, esto se ve mucho, o un trastorno de Asperger, preguntarle qué tipo de evaluación se ha podido hacer para ver si podemos estar dentro de esto que yo llamo falsa patologización de este tipo de niños. Vale, dentro de los psicólogos también está la duda de quién tiene que elaborar los informes y qué tipo de preparación se requiere para hacer una evaluación de este tipo. Incluso un paso más, ¿dónde formarse? O sea, los psicólogos a menudo preguntan y bueno, desde aquí a muchos compañeros os hemos preguntado, cuando hemos llegado a este tema, bueno, ¿y ahora cómo averiguo? ¿Cómo sé? ¿Cómo me formo en altas capacidades? Vale, por todo este panorama que os estoy presentando, por todas estas inquietudes, hemos planteado desde el Colegio de Psicólogos una serie de medidas. La creación principal de un grupo de trabajo de expertos o de entendidos en el tema de las altas capacidades para hacer una apuesta en común sobre qué competencias, por ejemplo, serían deseadas o serían deseables para un psicólogo que quisiera trabajar con las altas capacidades y sobre todo si quiere hacer algún tipo de informe o algo así. Con todo ello nos gustaría poder elaborar un listado sobre los profesionales que el colegio avala porque considera que tienen las competencias necesarias para poder o deseables para poder trabajar en este tema. También desde el colegio sería importante que se aumentara la difusión sobre las altas capacidades dentro del propio colectivo de psicólogos, que esto no se quede solo en una formación que parece necesaria para los psicólogos que trabajen con lo educativo, sino con los psicólogos que también trabajen desde lo sanitario, porque es importante que todos por lo menos tengamos esa sensibilidad de conocer que puede existir. Vale, también sería otra de las propuestas que se plantean desde el Colegio de Psicólogos es la necesidad de firmar acuerdos con las asociaciones que ya estén haciendo todo esto, que haya un trabajo en red, que no vayamos solo, como yo siempre digo, como Don Quijote con algo, sino con el trabajo que ya se está haciendo, qué tipo de colaboración se puede tener. ¿Qué
que haya una orientación desde el propio colegio de psicólogos sobre todo esto de la formación, sobre qué formación es de calidad, que eso también es muy importante. Si uno googlea sobre cómo formarse en este tema, van a aparecer millones de cursos online, van a aparecer muchas cosas y desde luego no todo tiene, por ejemplo, la calidad o reconocimiento que tienen los cursos que organiza la Fundación Avanza. También necesitamos fomentar o impulsar las investigaciones, por lo menos que cuenten con el sello del Colegio Oficial de Psicólogos, que preste ese apoyo y, por supuesto, ofertar servicios que orienten a las familias o a otros profesionales cuando lo necesiten en este tema. Yo, rápidamente, desde aquí, después de exponer todo esto, también me gustaría animaros a que, como psicólogos, independientemente del área en la que trabajéis, os animéis a formar parte de este proyecto. Muy bien, gracias. Muchas gracias, Noemí. Por último nos habla Alberto. Alberto es para nosotros casi como de la familia, la asociación. Él me ha pedido que le introduzca, y a mí me parece muy correcto y a todos nos parece muy correcto, con un término que es el de excelencia. Yo sé que él es una persona humilde, pero para nosotros sí es verdad que la Fundación es quien nos aporta muchas veces los recursos que en otros lados no podemos encontrar o no somos capaces de encontrar como padres. Y ahí tenemos a Alberto y al trabajo que tienen, que es bastante interesante y seguro que ahora nos cuenta algo de ello. Muchas gracias. Bueno, aquí, como estamos hablando toda la mañana de educación, muchas gracias a todos los que se les han dado y sobre todo a los héroes que continuáis a esta hora aquí, ¿no? Como muchas veces es complicado a lo mejor ponernos de acuerdo en el sistema educativo que queremos, yo quería ver si estamos por lo menos de acuerdo en lo que no queremos. Entonces os he traído un vídeo que es muy cortito y que muchos pues ya lo conoceréis, ¿no? No sé, yo un minutito nada más. What have we here, laddie? Mysterious scribblings? A secret code? No, poems, no less. Poems, everybody! The laddie reckons himself a poet. Money gets back. I'm all right, Jack. Keep your hands off my stack. New car, caviar, postcard daydream. Think I'll buy me a football. Absolute rubbish, laddie. Get on with your work. Repeat after me. An acre is the area of a rectangle whose length is 1 furlong and whose width. ¿Estamos de acuerdo en que esto es lo que no queremos? ¿Sí? Bueno, pues ya por lo menos empezamos bien, ¿no? Empezando la conferencia, el término de excelencia es el que acogimos un poco para definir lo que nosotros queríamos hacer con la Fundación, ¿no? Que viene a significar superior calidad o bondad que hace digno de estimación algo. Nosotros queremos intentar, ¿no?, promover la superior calidad y también la superior bondad. Y para eso, pues bueno, hacemos conciertos benéficos, por ejemplo, en el que os invitamos a todos y os animamos a que invitéis a más gente para ver si tenemos tanto éxito como aquí, ¿no? Bueno, aquí hay 3 cosas en las que me gustaría basarme un poco, ¿no? ¿Qué entendemos nosotros que hay que tener en cuenta? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Y quién nos apoya, ¿no? O sea, a nosotros nos apoyan, o sea, somos personas que a nivel privado nos decidimos, bueno, después de pasar por el mundo asociativo, el liarnos la manta a la cabeza y seguir involucrados en algo que ya no afectaba a nuestros hijos directamente, pero que de alguna forma pues la vida nos había dado la oportunidad de aportar nuestro granito de arena para seguir mejorando algo que nosotros creíamos que podía mejorar. Entonces, aparte de las personas que estamos en la Fundación, detrás de nosotros están pues los más de 500 profesionales
de maestros que se han formado este año con nosotros y llevamos 6 años, pues afortunadamente son miles, ¿no? Yo creo que eso ha colaborado también a que cambie un poco el tema de las altas capacidades. Cuando nosotros teníamos reuniones, hombre, esto parece que se está poniendo en moda. Y claro, nosotros hemos formado ya a 1000 profesores que están demandando cosas y, bueno, empieza a ser una cadena, ¿no? Entonces, eso es lo que hay detrás de la Fundación, ¿no? Lo que nosotros hacemos, pues, es intentar colaborar en que la ley de educación nueva, pues, siga manteniendo al menos lo que tenía respecto a estos niños. También hacemos aportaciones a la ley del menor. Nos reunimos en los ministerios, igual que intentamos hacer con Consejería de Educación. A veces estamos más de acuerdo, otras veces menos de acuerdo, ¿no? Pero creo que es la relación muy positiva y que entre todos vamos construyendo algo que está beneficiando a todos los niños, ¿no? Hacemos formación online y presencial para familias y profesorado. Hemos puesto en marcha una certificación de centros impulsores de la excelencia para aquellos centros que, según los criterios que nosotros tenemos públicos, pues están atendiendo a estos niños y se está formando el profesorado. Y hacemos actividades, concursos para niños y conciertos benéficos, como el que os decía antes, ¿no? Una de las cosas, si tuviéramos más tiempo, que me gustaría es dejaros la pregunta de ¿educar para qué? Creo que es una de las cosas que a veces nos deberíamos plantear. Creo que muchas veces en el tema de atención a los niños, bueno, sí, pues vamos a hacerle esta tarea, así está entretenido. ¿Qué es lo que pretendemos hacer con ellos? ¿Para qué los estamos educando en general? Creo que tenemos que tener un objetivo y nosotros el objetivo de la educación viene de uno más amplio, que es un objetivo de vida. Y pues bueno, Daniel Goleman nos convence mucho y estamos muy de acuerdo que nuestro objetivo debe ser el ser felices y educar para ser felices. El tema del trocito de película que os he puesto, para mí tiene un significado también, ¿no? Porque resulta que esto lo puse e incidí más en ello en unas jornadas que se hicieron en Barcelona hace 5 o 6 años. Y entonces yo normalmente siempre he preferido hablar sin poner presentaciones. Y aquella vez, pues, la primera que le dije yo a mi hijo, pues me gustaría llevar algo, no sé qué poner. Mi hijo tenía pues 16, 17 años. Y dentro de sus consejos era el trozo este de película, ¿no? Cosa que a mí me dejó sorprendido. Digo, a ver, cómo un niño se siente identificado con una película que tiene cerca de 20 años, que habla de 20 años antes, o sea, que habla de la educación que yo tuve, porque a mí sí era de los que le daban con la varita. Entonces, aquello me sorprendió mucho, ¿no? Y es de las cosas que me hacen pensar, y lo he traído hoy aquí porque tengo un compañero que su hija ha tenido una profesora fantástica en infantil, ha entrado en primaria este año y me viene el otro día y me dice, pues con la nueva señorita, él les ha dicho que el que hable lo deja castigados en recreo. A mí eso me parece preocupante, ¿no? Entonces me recordaba otra vez la película esta porque a lo mejor hemos cambiado un poco las formas, pero todavía nos falta mucho por cambiar el fondo, ¿no? Ya no pegamos con la varita, pero castigamos en recreo, ¿no? Entonces por eso era lo de rememorar. Yo creo que hay dos cosas que deberíamos tener o potenciar un poco y que creo que sí que cambiarían cómo nos enfrentamos al tema del cambio educativo. Creo que nos hace falta ser a lo mejor un poquito más altruistas dentro de que estamos en un entorno, como sois todos vosotros, los que os dedicáis profesionalmente a esto, creo que tenéis mucha parte de altruismo, las familias que están aquí, el hecho asociativo, esto ha sido creado por el altruismo de muchas personas, pero en general creo que la sociedad, si tuviese un poquito más de altruismo, ¿no? Y un poquito más de conciencia, que es lo que se están dando en estas jornadas, veríamos a los niños de otra manera. Si verdaderamente nuestro interés es el niño, la perspectiva creo que cambia. Y entonces es más fácil encontrar qué es lo que necesita ese niño y cómo lo podemos ayudar. Si estamos pensando en la de problemas que yo traigo, pues es más complicado. Nosotros hay 3 cosas del cómo creemos, ¿no? O cosas que tendríamos que tener en cuenta. Por un lado son los sentimientos. En este sentido, pues,
Si no habéis leído algo de Antonio Damasio, pues sí que os lo aconsejo. Y él os va a abrir más pistas de lo que es esto, pero creo que en general todos comprendemos que un niño que no se siente a gusto, que se siente frustrado en el colegio, pues vamos a poderle enseñar pocas cosas, ¿no? Entonces, bueno, unas pequeñas citas que os había puesto ahí. Otra de las cosas es la de conocernos, ¿no? Conocernos y conocerlos a ellos. Nosotros apoyamos y difundimos, y eso es lo que nos basamos en el tema de las inteligencias múltiples, porque consideramos que es la teoría que está con más soporte científico. O sea, Gardner, cuando habla de inteligencia, considera que tienen que cumplir los requisitos que os he puesto ahí, ¿no? No es que ahora voy a ver que esto me parece que puede ser una inteligencia. Si no cumple esos requisitos, pues no la considero una inteligencia, ¿no? Entonces creo que son unos requisitos muy sólidos. Que no es una moda, sino que hay, como decíamos antes, ¿no? Que hay mucho trabajo detrás y en este caso detrás de la inteligencia está ¿no? También os quería aportar unos pequeños cálculos que si consideramos dentro de lo que son las inteligencias, este es muy inteligente o no lo es, que luego sabemos que no es así, porque bueno, es un continuo. Pues si hay 8 inteligencias, las combinaciones de las 8 inteligencias sería factorial de 8. Por deficiencia sería factorial de 8 también. Si sumamos los dos, pues esto nos hace que haya unas combinaciones de 1.600 millones, ¿no? Para mí, creo que la parte numérica significativa de que la educación tiene que ser personalizada, porque no habemos dos personas iguales. Bueno, y es que me han pasado cosas muy raras, ¿no? Yo estaba en un sitio que íbamos al médico, y entonces el médico cuando llegaba por la mañana se asomaba así, veía que había muchos en consulta, le decía al que tenía allí, ¿no? De ayudante, ¿no? No me acuerdo cómo se llama. Al enfermero. Le decía, ponle vitamina C a todos. Lo de, no sé si nos han puesto alguna vez una inyección de vitamina C, te está doliendo el muslo toda la mañana y no vale para nada, te tomas una pastillita, es lo mismo, ¿no? Pero como el organismo, la que le sobra la tira, pues bueno, cuando hacía eso 3 veces, al cuarto día, allí en consulta no había casi nadie, ¿no? En el sistema educativo, que nos hagan eso nos parece una barbaridad. A mí ya me lo parecía entonces y ahora, por supuesto. Pero en el sistema educativo no. Estamos haciendo eso, le damos a todos vitamina C y cuando alguien habla de que la educación tiene que ser personalizada, pues nos suena, pues, sí, muy bien, muy bonito o una burrada. Si no es personalizada, no están atendiendo a los intereses de nuestros hijos o de los hijos de cada uno o a cada uno de vuestros alumnos. Por eso venía lo de los números. Se ha hablado aquí de Mihaly. Yo soy más arriesgado que Teresa. Mihaly, dice Mihaly, más o menos. Me parece muy interesante porque la otra parte, o sea, si hemos dicho, primero las personas tienen que estar en un entorno que se sientan a gusto y confortable, luego tenemos que saber con qué persona estamos hablando, con qué persona tenemos delante, tenemos que conocerla y después Mihaly lo que nos dice es qué hay que hacer para que esté motivado. Nosotros también lo propusimos del Premio Príncipe de Asturias, probablemente lo propongamos el año que viene y siempre admitimos que nos apoyéis, que, bueno, por si sirve de algo, ¿no? Entonces, bueno, os he traído los 2 gráficos estos, que viene a ser lo mismo, pero expresado de distinta manera y que creo que es significativo, que necesitan poca explicación en cuanto a las coordenadas de habilidad y desafío. Pues depende de la habilidad que tenga el niño, el desafío que le estás poniendo, pues ya sabes dónde va a estar. La situación de flujo, que a veces se traduce como felicidad, bueno, Mihaly lo que comenta que la situación de cuando tú estás muy motivado haciendo algo y se te pasa el tiempo sin darte cuenta, aquí te llevo aquí 2 horas y se me ha pasado parece 5 minutos. No es necesariamente que estés feliz, pero sí has estado en una situación un poco especial, ¿no? Esa sería la situación de flujo. Hemos hablado aquí también ha salido lo de la Convención de los Derechos del Niño, entonces pues yo lo único quería reflejar un poquito, que también lo habéis comentado, lo que dice el informe PISA,
significativo de cómo estamos atendiendo a estos alumnos, ¿no? Y para terminar, me gustaría hacer con lo que os he pasado muy rápido, porque si lo leéis tiene menos gracia. Esta es una poesía de un señor que le dieron el premio Nobel y que yo, con mis atrevimientos, pues también he decidido retocar un poquito para ponerla mejor, aunque no me den el premio Nobel. Bueno, y me gustaría terminar con ella, ¿no? Si tuvieran las telas bordadas del cielo, hechas delicadamente de la luz de oro y plata, las telas azules, las tenues y oscuras de la noche y la luz y la media luz, las extenderían bajo nuestros pies. Pero los niños solo tienen sus sueños y extienden sus sueños bajo nuestros pies. Pisad suavemente porque pisáis sus sueños. Gracias. Muchas gracias a todos, a la mesa. Como es legítimo, yo sé que los estómagos mandan. Yo creo que nos hemos retratado todos, la familia, los orientadores, los directores, los psicólogos y la acción fundacional. Querría que alguno, claro, no tenemos tiempo, pero el más valiente o la más valiente nos dijera qué echa en falta, qué necesitan saber las instituciones de manera muy rápida para que nos apliquemos todos. Yo me pongo el primero y aprendamos también de vosotros, los profesionales y las familias que están ahí abajo. Hola, buenas tardes ya. Muchísimas gracias a todos por estar aquí, por vuestra participación. Me gustaría hacer referencia a una cuestión que ha planteado el señor Jorge Jiménez, que me ha parecido muy interesante, que ha sido aquello de los equipos de orientación están formados por equipos multidisciplinares, entre los que se encuentran psicólogos y pedagogos, y ahora mismo los pedagogos tienen que llevar a cabo la evaluación e identificación utilizando instrumentos clínicos, no se nos olvide, para los que no están capacitados profesionalmente según la Ley Orgánica 44/2003 y que además en la mayoría de las ocasiones no lo saben utilizar. Esto nos lleva a preguntarle a la directora de la Organización de Orientadores por qué, si me puede dar un motivo de que en las necesidades educativas especiales ellos no hagan el diagnóstico clínico, sino que lo recojan de los profesionales competentes de la salud, pero sin embargo en el tema de las altas capacidades eludan, omitan y menosprecien, porque yo lo he visto menospreciar absolutamente, los informes de un profesional de la salud cualificado, colegiado y competente. De tal manera que muchos padres llegan con el informe que haya podido hacer su compañera ponente, la psicóloga, y dicen, esto no sirve. Aquí lo que sirve es lo que digo yo. Yo entiendo que eso sirve, es válido, es jurídicamente correcto y que si además se admitieran muchos de esos informes, ustedes estarían descargados de trabajo y podrían dedicarse a lo que realmente es lo suyo, que es atender a estos niños. Entonces, quisiera saber cuál es la postura oficial de esa corporación de por qué no se admiten cara a la Administración Educativa una cosa que es jurídicamente correcta y que además hay jurisprudencia del Tribunal Supremo al respecto, que dice que deben ser admitidos, valorados y tenidos en cuenta. Muchas gracias. ¿Contesto tú o yo? Verás, los profesionales de la orientación entramos en la identificación de necesidades específicas de apoyo educativo. Entonces, nosotros nos encargamos, nos interesa saber qué necesidades desde el punto de vista educativo tienen los niños y las niñas. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un alumno con un diagnóstico de una discapacidad intelectual y que viene con un porcentaje de discapacidad, ¿no?, una minusvalía, pues yo tengo que ponerle digamos, la atención educativa que necesita. Y por eso lo meto en el censo como un niño con necesidades específicas de apoyo educativo. En el tema de las altas capacidades, igual. Ese desprecio que te has encontrado tú, pues no es habitual. Yo no lo veo normalmente. Sé que puede ocurrir, pero verás, cada uno tiene su parte.
Cuando nosotros, por ejemplo, en el Centro de Valoración y Orientación, que es el que determina la discapacidad de una persona, en muchas ocasiones nos pide información a los centros educativos para saber cómo se desenvuelve esa persona en el colegio, cuando se trata de un menor. Entonces nosotros le aportamos esa información y con ese informe, junto con otros más que tiene, clínicos y tal, elabora el porcentaje de minusvalía, ¿no? El Centro de Valoración y Orientación. Nosotros somos lo mismo, pero a nivel educativo. Valoramos las necesidades específicas de apoyo educativo, con toda la información que nos viene. Si viene información clínica de organismos públicos, pues muy bien. Y si viene información clínica de organismos privados, lo mismo. Lo valoramos y se estima si es conveniente o no, en cada caso, censar o no censar, identificar la necesidad o no. Sí, sí. Sí, pero es así. Nosotros no hacemos, yo antes lo he dicho, no hacemos diagnóstico clínico. Valoramos las necesidades específicas de apoyo educativo. Y con toda la información, cuanta más mejor. Si vienen informes clínicos, informes de gabinetes privados, informes sociales, informes médicos. Cuanta más información, mejor. El WIS no es una prueba clínica, ¿eh? Como psicóloga clínica también decir que el WIS no es una prueba psicométrica de la inteligencia, no es clínica. Es clínica, según sus creadores. Otra cosa es que como solamente se podía vender en España a la administración nunca la vendieron como específica de la clínica, ¿eh? Yo quería, pero el test original es clínico. por alusiones que me ha citado antes. Ah, estupendo. Me lo acerco, gracias. Es por allí. Ah, bueno, si quiere a mí. Digo, mira, una cosa, no sé si me he expresado bien antes, pero yo no he querido decir que los compañeros que han hecho pedagogía no están capacitados. Yo he querido decir que no están legitimados, no capacitados. Capacitados, muchos van muy sobrados. Eso por un lado. Gracias. Por otro lado, yo sí me encuentro gente, no te voy a engañar, y está grabado. Yo me encuentro compañeros que no quieren, que tienen dudas. Esto es un informe privado y es posible que sea un informe ventajoso, porque con la crisis, y a mí eso no me agrada. Primero porque no está en la ley. La ley pone claramente que nosotros tenemos que usar como fuente cualquier dato, cualquier informe externo que presente la familia, que le cuesta, por cierto, un dinero. El problema, en mi opinión, de la normativa es que no dice cómo. No hay un protocolo que diga cómo usarlo. Yo me encuentro compañeros, y no voy a decir en qué grado, aquí estamos hablando mucho de percentiles, me encuentro compañeros que dicen, pero bueno, vamos a ver, si yo tengo mucha tarea y estos son expertos y le han pasado 14 pruebas, pues yo lo miro, compruebo y casi me creo a pies juntillas porque tienen su número de colegiado y tienen 20 años de servicio. Yo no puedo dudar de ellos. Eso es la mayoría de los que me encuentro. Otros lo que hacen es pasarle una prueba de contraste, contrastar si lo que a ellos les da en el mismo sentido que el informe externo, y ellos concluyen. Y yo creo que siempre debe concluir el informe público, como decía Manolo Vázquez, y yo en eso coincido con él. Y hay compañeros, una mínima parte, pero que causan unos problemas enormes, que dicen, no, yo ¿por qué me tengo que creer? Ni por qué tengo que tener en cuenta. Es más, sí, lo he tenido en cuenta, que no. Y me los encuentro, ¿por qué voy a decir? ¿Por qué voy a negar lo contrario? Y no se hace nada. O por lo menos se manda a mediar, pero eso no tiene consecuencias y eso sí que habría que supervisarlo, no fiscalizarlo en el sentido de meterle mano a ese tipo de compañeros. Pero sí me agradaría que la normativa tuviera un protocolo al cual se pudieran usar todos y que el padre tuviera claro en qué grado se tiene en cuenta el informe externo, que le ha costado un dinero, y la empresa privada que tiene una experiencia y en fin, que se viera en qué grado se va a tener en cuenta. Y el orientador, a mí me liberaría mucho decir, oiga, ¿qué tengo que hacer con esto? Y eso causa muchos problemas. Y la nueva normativa, no quiero anticipar nada, porque tampoco estoy legitimado para anticiparla, pero me temo yo que tampoco en ese sentido no va a aclarar mucho. Se sigue tomando como fuente externa, hay que tomarlo en cuenta, pero no dicen qué grado. Yo me he encontrado un caso en que, no voy a decir quién, lógicamente, una compañera le ha vuelto a pasar pruebas al alumno y el alumno no solo no ha salido de altas capacidades, sino que casi discapacitado. Y ahora, ¿a quién le doy yo la razón? ¿Al informe externo o al interno? Los dos están legitimados, tienen años de experiencia. Ahora me voy a poner yo a ver quién le pasó bien la prueba de matrices y quién no. Es complicado, eso causa muchos problemas. Oh, gracias.
por alusiones, como ha dicho. En ningún momento quiero decir que los pedagogos no sepan muchísimo de su profesión y que no hagan una labor que es la que deben hacer, que es enfocar y dirigir la educación de los niños a los que tienen que ayudar, que es el destino último de esta idea. Lo que quiero decir es que la falta de formación, no la digo yo, la dice Benito López de Andrade en un informe del Ministerio de Educación del año 2000, es endémica en la Administración. Para empezar, porque esto no es nuevo. O sea, la atención directa a la superdotación intelectual aparece en la ley de la EGB, que fue de los años 70. Y se lo digo porque a mí me diagnosticaron en los años 70. También le digo que también hasta el año 83 existían en España centros educativos especializados para altas capacidades intelectuales, como el Instituto Experimental Padre Manjón, en el que yo estudié, que fue dejado de ser experimental en el año 83. Pero durante 20 años funcionó única y exclusivamente con alumnado de alta capacidad intelectual, con lo cual tienen ahí mucha experiencia como para saber cómo hay que atender y tratar a estos niños. También lo digo porque es que los padres que recurren a mí, pues soy profesional del derecho, son los que vienen con esos informes diciendo socorro, auxilio, aquí a quién hago caso. Porque esa respuesta que usted ve tan rara, yo en mi despacho llevo 20 años viéndola muy a menudo. Y le puedo hablar de muchos procedimientos judiciales. Le puedo llevar hasta esa sentencia del Supremo que dice que hay que tener en cuenta esos informes siempre. Siempre que se demuestre que están hechos por un profesional cualificado, competente y están bien hechos. No en unos casos sí y en otros casos no. Porque además el sistema educativo tiene un sistema de autorregulación sencillísimo. Si tú tienes un niño falsamente diagnosticado como de alta capacidad y estableces para con él una medida educativa específica que no le va bien porque fuera falsamente identificado, el niño simplemente no podría llevarla a cabo. ¿Qué haría? Suspendería y volvería al sistema normal de todos los demás. Entonces yo no sé por qué se rasgan las vestiduras de pensar que pudiera haber la posibilidad de que un niño fuera falsamente diagnosticado como de alta capacidad cuando esa falsedad le correspondería a sus padres y al niño el verla o el sufrirla y no al 100% de alumnos que no se identifican porque no se admiten esos diagnósticos. Porque hay mucho diagnóstico privado, pero oficial, poquísimo. Sí. Yo por alusiones. Perdona un momentillo, yo termino, no voy a hablar más. Yo no, es la minoría lo que me estoy encontrando. Me encuentro como en todo lo que hay nuevo, hay incertidumbre y hay una especie de no rechazo, la mayoría sí lo tiene en cuenta, es lo que me encuentro. Por cierto, y no sé si debería decirlo, por el puesto que estoy, que es un puesto privilegiado, tengo acceso a muchos informes, no voy a decir el número, no son muchos a lo mejor, a muchos informes privados y me encuentro mucho corta y pega, tengo que decirlo también, encuentro mucho corta y pega, hablo, yo ya suelto la manguera, pero encuentro de todo, Vamos a ver ahora si los competentes son una parte solo, no, todos somos competentes, o debíamos serlo. Bueno, yo por alusiones y por mojarme, aunque quede grabado, yo tengo muchas dificultades de ese tipo. Y hay algo que a mí me llama mucho la atención y además que es una de las cosas por las que hemos empezado a plantear ciertas inquietudes, y es porque con todo lo que yo trabajo en menores, no me encuentro con la dificultad que con la alta capacidad, cosa que no entiendo. Es decir, si yo llamo a un colegio y comento, mire usted, tiene un niño con esta patología, normalmente, a excepción de quizás cuando yo digo el niño es muy inquieto y los otros me dicen, no, es hiperactivo. Pero quitando ese tema, generalmente aceptan muy bien en cualquier información que yo les doy. Mire usted, tiene un niño con esto, tiene una fobia social importante, se va a encontrar con esto, tenemos que hacer unas entradas progresivas para el colegio. Muy bien, en cambio no entiendo por qué con la alta capacidad hay esta dificultad. Y yo creo que sí, por desgracia, en mi trabajo ha sido una minoría, los orientadores con los que me he encontrado, que sí que han dicho fenomenal. Yo no tengo ningún problema en que un orientador me diga, mire usted, su informe necesita, o mire usted, me gustaría, o mire usted, véngase incluso al despacho, que lo hablemos, tengo dudas con el niño. Siempre además se lo digo cuando hablo con ellos.
pero de entrada no sé por qué hay esa sensación, yo percibo como de miedo cuando les dice, mire usted, en su centro hemos evaluado a un niño con altas capacidades. No comprendo, pero existe. Y por otra parte, con lo que ha comentado el compañero, y al hilo también de lo que os he comentado antes, yo creo que si a un niño con alta capacidad lo obligamos varias veces a pasar la misma prueba, automáticamente decae el rendimiento en la misma. Eso estoy totalmente convencida. Pero yo como adulta, si me ponen muchas veces a pasar lo mismo, también les digo que me decaería la atención y la pasaría peor. Si un niño, hay un profesional que dice que tiene alta capacidad y después se reevalúa y dice que tiene una discapacidad casi, en absoluto tengo duda de que me creería lo primero que se ha dicho. Porque iría a ver qué ha pasado ahí. Porque me es más normal que un niño que ha sido primero evaluado como que sí, no quiera hacer una prueba, por mi experiencia personal, que al contrario. Entonces el niño no habrá querido. Y otra cosa súper importante, hay muchas veces que antes cuando la compañera hablaba del tema de la creatividad, me parece importantísimo. Creo que el que no tiene formación en creatividad no sabe evaluar una creatividad. Porque yo he visto niños tremendamente creativos que han cogido esos con muchísima evidencia científica y no los han sabido resolver. Y a la que yo me giraba me han hecho una historia de papiroflexia en el despacho. Esto no es normal, o sea, si yo veo eso, yo tengo que quedarme con una cosa que se llama observación clínica, sin contaros que es una inhibición. Los niños tienen mucha vergüenza y mucho miedo al fracaso. Los niños con alta capacidad son especialmente sensibles a eso, a no saber resolver una prueba, al decepcionarte. Los que hemos trabajado con niños con altas capacidades tienen mucho miedo a decepcionar a todo el mundo. Tú le pasas una prueba, ellos no quieren hacerla mal. Eso también lo tengo que tener en cuenta, pero lo tengo que tener en cuenta con mis test de personalidad que me dicen cómo son esos niños, con entender cómo funcionan los niños y con una observación clínica. Diego. Es evidente, yo creo que nadie podrá negar que hay una brecha enorme entre los profesionales, las familias, respecto a las instituciones. Nadie podrá levantar la mano en ese sentido. Lo que conviene es acercarnos y por eso estamos aquí. Y eso es lo que buscamos, trabajamos. Por supuesto, todos somos profesionales. Y todos tenemos legítimo derecho, concedido. Yo también comparto mucho de lo que dices tú y de lo que dicen ellos. Es que es verdad, estamos muy lejos todos unos de otros. Y necesitamos acercarnos. Diego, por favor, tú serás la penúltima y aquella la última porque ya nos tenemos que ir a comer. Vale, a ver, aquí por lo que se puede ver, y yo lo que no quisiera que quedara, porque esto es un acto que hacemos con mucho cariño e intentando aprender, es que hay esa fractura, familias y las entidades. Entonces, a mí me corresponde como representante, como presidente de Fase de Confines, estableceros las manos para que lleguéis a acuerdos con nosotros. ¿En busca de qué? En busca de atención a nuestros hijos que tienen el mismo derecho que el resto de los niños y niñas. Muchas veces cuando nos encontramos con la administración, ¿cuál es el gran problema que encontramos? El gran problema que encontramos es que no vemos sentimientos, vemos cifras. Pero además, cifras que son, tenemos 5.000 niños. ¡Ay, no! Tenemos 8.000 niños. Está muy bien porque hace 3 días teníamos 3.000 niños o teníamos 200 niños. Si eso no es importante. Si es que si nos vamos a las cifras, sabemos que había 100 y pico mil que no están atendidos. Luego, entonces, pretender que los informes de los psicólogos privados que nos están echando una mano porque tienen un montón de experiencia, tenemos que revisarlo y en muchos casos a nosotros nos pasa mucho que hay orientadores que no quieren ni mirarlo porque es que como lo hemos comprado tenemos una parte. Yo no digo que sea vuestra experiencia la que vosotros vivís, porque entre otras cosas pasa que un orientador no te va a decir, es muy raro que te diga eso, pero nosotros a los padres sí se los dicen. Entonces, si vemos que hay esa cantidad de niños no diagnosticados es que algo se está haciendo mal. Lo que no se puede pretender, y es lo que nos encontramos siempre, sobre todo cuando vienen representantes de la administración, es como, estamos mejorando, vamos a mirar y lo estamos intentando.
porque hay una cosa muy simple. El periodo de la sensibilización, este plan que se ha hecho, no era un plan para la sensibilización, era un plan para la atención. No se puede convertir en un plan de la sensibilización, porque lo que sí tenemos muy claro es que Hacienda, yo lo digo mucho, Hacienda, cuando tú vas a pagar, no te sensibiliza para que pagues. Te dice, paga o hay responsabilidades. Aquí el problema es que uno lo haga bien o lo haga mal. Si lo hace bien, le aplaudimos, pero si le hace mal, ¿qué le pasa? No pasa nada, no hay responsabilidad. La responsabilidad es la de los padres de tener que criar a esos niños sabiendo que empiezan sacando muy buenas notas, van pasando por el sistema educativo con más pena que gloria en muchísimos casos y llegan a secundaria fracasando, que no llegan ni a bachillerato, niños que todos esperaban que tuvieran éxito. Y eso es lo que todos tenemos que remar a una. Y para remar a una no se puede decir, es que todos lo hacen mal por un lado o todos lo hacen mal por otro lado. A los que lo hagan bien les vamos a aplaudir. A ustedes que han tenido aquí la deferencia de contarnos, y a mí yo lo diré siempre, hay que ser muy valiente para con compañeros suyos reconocer cosas como ha reconocido Jorge Jiménez, que no hay un inspector aquí, que es al que nosotros recurrimos y después nos da la vueltecita por un lado y por otro, porque recordemos que los padres no somos especialistas, pero nos dan la vueltecita, que es lo mismo que hacen algunos profesores. Y vuelvo a repetir, no se sientan los profesionales que están aquí atacados, porque precisamente a ustedes es a los que les decimos que se lo agradecemos, porque estáis aquí. Y sabemos que tenéis todas las ganas de hacer. Bueno, pues si hay una nueva orden que va a salir, nosotros como padres y madres, haremos nuestras aportaciones y vamos a pedir cosas que a lo mejor no aparecen. Pero no deberíamos de ser los únicos que pidiéramos eso. Los representantes del resto de organizaciones deberían de pedir. Es más, deberíamos de llamarnos, saber lo que vamos a pedir, llegar a un acuerdo y decir a los que tienen que regular, los técnicos, los padres y toda la comunidad educativa, queremos formación de calidad, queremos que se reconozcan. Los informes privados, queremos que se reconozcan, porque son personas que tienen una carrera y a mí que nadie me diga que una persona que es psicóloga, que ha pasado sus años de carrera, que tiene toda la experiencia, no vale porque no ha hecho una oposición que curiosamente a veces no sale nada sobre temas de niños de alta capacidad. Así que vayamos, rememos todo a una y cumplamos lo que cada uno tiene que cumplir. En vez de buscar excusas, oye, pues mira, no lo hacemos, vamos a ir para adelante. Y yo creo que así nos irá todo perfecto. Y es cierto que nosotros como padres muchas veces, claro, ustedes a lo mejor ven a ese niño que viene aquí, ese niño que molesta, pero nosotros los vemos en casa, lo acostamos todas las noches y tenemos que aguantar cuando se levanta y te dicen que hoy me duele la cabeza y que no voy a clase. Y una pregunta que le hacemos muchos padres y que nos hemos acostumbrado a preguntar es, no, ¿qué estás dando en clase? Sino, ¿qué estás aprendiendo? Si ustedes le hicieran esa pregunta y vieran los resultados, dirían, algo hay que cambiar, porque la mayoría están hartos de que les repitan lo mismo. Y esa es una realidad que digo, no va relacionada probablemente con esto, pero es lo que nos encontramos en la mayoría de los casos los padres, y en este caso hablo de toda España. No es de Andalucía, es de toda España. Así que yo les tiendo la mano, los contactos los pueden tener en cuanto quieran y sin problema ninguno lleguemos a acuerdo. Ya está. Un inciso. Los profesionales de la psicología, para hacer un informe o para trabajar en un campo, según nuestro código deontológico, no nos sirve con hacer solo una carrera. Tenemos que tener competencia y formación suficiente para poder hacerlo. O sea, que no es solo... sí, también lo digo porque está bien saberlo. Vale. Tita, que... perdona, te tomo la palabra para que podamos hablar, compañero, que te tomo la palabra para que podamos hablar. Porque estamos completamente de acuerdo que profesionales y familias tenemos que ir de la mano. Y que cuando hay profesionales, que es verdad que puede ocurrir, que no han cumplido con lo que se esperaba, es que justamente el tejido asociativo de la sociedad
por eso yo creo, como también en la asociación profesional, es el tejido asociativo el que se tiene que organizar para demandar sus derechos. Por eso los profesionales estamos al lado también de las familias en este sentido. Así que eso, que te tomo la palabra, que tenemos que ir juntos, el camino es común. Yo, al hilo de lo que comentabas hace un momento, de unir las instituciones, las familias, los profesionales, etcétera, y que pensemos un poco más en cosas que a lo mejor no pensamos y que tenemos que aprender. Y lo que ha estado hablando Noemí Álvarez hace un rato, y que he hecho pues en falta siempre que se habla de las altas capacidades, es que siempre me queda la sensación de que hablamos mucho de cómo flexibilizar el currículum, cómo crear talleres en las asociaciones para despertar la capacidad cognitiva, seguir aumentando este tipo de cosas, aunque luego pues últimamente se habla de que el CI no es muy importante, pero estos talleres y todas estas cosas siguen hablando de cómo aumentar ese CI, etcétera, etcétera, y poco se habla de cómo las personas con altas capacidades están a riesgo de pues crear trastornos de conducta o de encontrarse en el borderline, ¿no? A nivel emocional, o como conforme crece siendo una persona con altas capacidades, superdotada, como lo queramos llamar, te vas encontrando desde que pasas de ser pequeño, tal y como Noemí contaba, que soy raro pero a los demás no les gusta, y el autoconcepto, cómo lo vas creando conforme te van desplazando a una clase donde ya no es la tuya, hay gente mayor que tú, y de dónde viene. O sea, parece que mola esto de que te pasen de clase, le mola a tus padres, le mola al orientador, pero ¿realmente a ti te mola? Eso no te lo preguntan en realidad. Parece que te mola porque cuando eres pequeño, y lo cuento porque soy superdotada. O sea, a mí me cuesta incluso todavía, después de 33 años que tengo, decir que soy, reconocerlo, ¿no? Lo llevo mejor cada día más conforme pasan los años, pero me cuesta. Me sigue costando. A nivel personal lo llevo mejor, pero mira, en este aforo que hay menos gente, hay mucha menos gente y me sigue costando decirlo. Esto no mola nada. No mola. ¿Vale? Entonces, se sigue pensando en cómo tengo tantas carreras o no las tengo, en qué momento de mi vida o de la vida de cualquiera hay un parón o no lo hay por determinadas depresiones, determinadas frustraciones, porque siempre queremos alcanzar un top, porque nuestra mente siempre desea más, o nuestra mente a veces no para de pensar, ¿no? Dependiendo del trastorno o lo que generes, o no. Dependiendo de cómo te hayan ayudado o no, dependiendo del entorno familiar o no, dependiendo de la asociación que te hayan encontrado por el camino o no, dependiendo de cómo tus padres hayan manejado esto o no. Cada uno tiene una historia de vida, una oportunidad u otra. ¿Vale? En este caso yo he redimido mi vida a través de la educación y de graduarme en educación, psicología, doctorarme en educación, etcétera, etcétera. Pues yo he tenido la suerte de tener una personalidad así. Pero quien no la tiene y se haya fracasado mejor, que es lo típico, lo que estamos hablando aquí, que quien ha fracasado más, porque y mi historia de vida es un poco más compleja y truculenta, ¿no? La verdad, yo no sé ni cómo estoy aquí. Cuando lo pienso digo, vaya, qué suerte. Porque podría haber terminado embarazada porque nací en Latinoamérica con 14 años, 4 hijos de gente que mataba y vendía droga. Os lo digo sinceramente. No es una novela lo que estoy contando, es la verdad. Y mis padres ni idea. Me avanzaron 2 veces de curso. Mi padre por casualidad estaba en sexto, terminó sexto de primaria, salió del colegio y era un currante, y por casualidad de la vida me metió en un colegio de monjas que pagaba, porque en el colegio mío, que era un colegio público, le dijeron que bueno, que esta niña es que no encajaba. Y cosas de la vida, el destino lo hizo así, y no me metió en el mismo colegio que mis primas, que han terminado su historia como la que os estoy contando, que podía haber sido la mía. Y ahí una monja me hizo levantarme sobre una mesa con 10 años, segundo de la ESO.
porque me volvieron a adelantar, que ya me habían adelantado a la guardería pública del barrio. O sea, un desastre. Aquí, gracias a Dios, escucho cosas muy bonitas, pero de repente sigo escuchando eso de el CI adelanta, lo flexibiliza, y si no quiere, y si necesita, porque cuando luego salta a la universidad, te sientes, como llamo en venezolano de barrio, toripollo, ¿no? Es decir, sí, tu mente tiene como cuerpo de toro, ¿no? Porque sí, te encaja, quieres bailar, no sé qué, pero en realidad tu mente es chiquitita, sigues con ganas de pasar esa etapa de jugar con los que eran de tu edad, pero no pudiste porque a la vez estabas resolviendo problemas de otra edad porque querías estar con esa mente de los adultos, ¿no? ¿Y eso a quién le importa? ¿Eso quién se encarga en la escuela? Si solamente piensan en cómo flexibilizar el currículum. ¿De eso quién se encarga? Esa es mi pregunta. Gracias. Yo, si me lo permitís, te responderé. Alberto, quiero que querrá decir algo. Yo te respondo desde las familias, que somos los que principalmente organizamos este evento, con ayuda de los profesores y la formación. A nosotros nos importa, y te agradezco, la verdad, que cuentes y tengas el valor como los profesionales de contar tu experiencia. Si es verdad que en muchos casos hay dramas, y también hay dramas en los profesionales que tienen que hacerse cargo de muchas veces de historias que son difíciles de resolver y que en muchos casos son muy complejas. Los niños y las niñas son niños y niñas y son inocentes y son todos especiales, independientemente de que tengan altas capacidades o no. Como dije antes, si nos salimos de la media estamos en riesgo de exclusión todos, porque el acervo compete a todos. Y si nos centramos en aquellos que más lo necesitan, nos enriquecemos todos también. Entonces, yo doy gracias a todos. Como le prometí, al más excelente será quien finalice la mesa de la ponencia. Y, por favor, brevedad, Alberto. Lo demás excelente no. Nosotros lo promovemos, pero creo que es un camino, ¿no? De todos modos, quería decirte un par de cosas, probablemente sean menos indicado, ¿no? Porque no soy profesional de esto, ¿no? Pero primero, que el tema de la flexibilización es de las medidas que están más estudiadas. No sé si conoces el informe Templeton, que es público, un informe de una universidad de Estados Unidos, en el que dice que probablemente es la mejor medida que se puede aplicar con estos niños. Luego, a nivel personal, no te voy a decir que no corran todos esos riesgos, que por supuesto, ¿no? Y que muchas veces parece que queremos pasar de puntillas, ¿no? No vamos a hacernos las víctimas, vamos a tirar para adelante, y a lo mejor pecamos demasiado en no decir que a lo mejor mucho del acoso escolar es a los niños de altas capacidades, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, queremos probablemente sí pasar un poco de puntillas de eso, pero una de las cosas que tampoco me gustaría que se quedase la sensación es lo que dices tú del desastre de una flexibilización como en tu caso, ¿no? Quiero poner un ejemplo contrario, que fue el mío. Yo he estado en una clase que llegué un día tarde, me sentaron, era primero, me sentaron en una aula muy grande, muy oscura, al final del todo, porque había llegado el último, y aquello era lúgubre, la imagen que yo tengo. Al día siguiente vino el director, me dijo que cogiera mis cosas y me llevó a una clase que tenía mucha luz, que los niños se sentaban en mesas cuadradas todos hacia alrededor, y que era muy guay y que era segundo. Para mí fue una experiencia estupenda. La experiencia mala mía fue cuando me cambiaron de colegio al curso siguiente y me hicieron repetir segundo porque no tenía edad para estar en tercero. Eso sí que para mí fue traumático. Entonces, te quiero decir, la flexibilización es una buena medida, está comprobado que es una buena medida, pero hay que saber hacerla también. Hay que aplicarla.